Del Santo Evangelio según San Lucas. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas y sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpee a la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal. Los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es la medianoche o la madrugada cuando llega y los encuentra así felices, esos sirvientes. Lo ha proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos palabra de Dios de hoy, ya martes de la semana 29. Hermanos y hermanas, en calendario litúrgico del tiempo ordinario, el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 38. Una llamada, hermanos y hermanas, y una exhortación a la vigilancia por parte de nuestro Señor Jesucristo. Es que llevamos días hablando de darle prioridades a las cosas de Dios, del desprendimiento que tiene que haber, de poner las cosas en la justa perspectiva en cuanto a dónde yo debo de invertir más tiempo, dónde yo debo de gastar mis fuerzas, hermanos y hermanas, tener como que claro lo que permanece, ¿verdad? Lo que prevalece y aquello, hermanos y hermanas, que es lamentablemente pasajero y que pues de alguna forma deja de existir. Y con esos parámetros es que Jesucristo viene durante estos días enseñándonos a nosotros, hermanos y hermanas, a tener un equilibrio en la vida, porque prácticamente eso es lo que nos está diciendo. Y lo ha acentuado con todo esto de los bienes, las riquezas, hermanos y hermanas, los puestos, las posiciones y todo eso que surge. Hoy nos vamos a concentrar precisamente en leer esta pequeña parábola que nos tiene Jesucristo hoy sobre lo importante de tener, hermanos y hermanas, ceñida la cintura y esas lámparas encendidas cuando le damos prioridad a aquellas cosas que vienen por parte de Dios. La idea fuerza es la siguiente. La iglesia tiene como prioridad aguardar el reino de Jesús. La iglesia tiene como prioridad aguardar el reino de Jesús. Eso es lo primero, hermanos y hermanas. Todo lo demás en segundo punto. Pero nuestra prioridad es estar listos para esa llegada de Jesús. Hemos dicho que la lectura de la palabra de Dios hoy que hemos leído es una exhortación a estar en vigilancia. Ese tener ceñida la cintura, dicen otras versiones, hermanos y hermanas, y las lámparas encendidas por parte de nosotros. Ceñirse, hermanos y hermanas, significa amarrarse a algún pedazo de tela o una cuerda alrededor del traje, ¿verdad? ¿Y esto con qué propósito? Pues para que la tela, el traje, no me estorbe en los movimientos del cuerpo que yo tengo que hacer. Acuérdate que en el tiempo de Cristo la gente usaba túnicas. Si tú dejas la túnica suelta, todo se te va a meter en el medio cuando estás en acción. Por lo tanto, se amarraban un cíngulo a la cintura, lo apretaban y ajustaban la vestimenta, típico del sacerdote en el alba, del ministro eucaristía, lo has visto tú, en nosotros los sacerdotes, en los diáconos, tienen ceñida la cintura con un símbolo para poder moverse mejor. Pues de eso es lo que se trata. Mira como dice el versículo 35 que hemos leído hoy, tengan puesta la ropa de trabajo. Eso es, hermanos y hermanas, ceñida la cintura. Puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas, porque eso significa que yo estoy listo, yo estoy preparado. ¿Para qué, hermanos y hermanas? Para esa segunda venida de Cristo. ¿Cómo me enfoco yo en ella? Pues poniendo las prioridades en las cosas de Dios y lo demás que también tengo que cuidar y ocuparme de ello, pero en segundo lugar. Para explicar, hermanos y hermanas, esto, Jesucristo nuestro Señor utiliza una pequeña parábola, ¿no? Para entender eso de estar ceñido. Y entonces Jesucristo nos presenta esa pequeñita parábola del versículo 36 de hoy, que dice así: sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpee a la puerta. Hermanos y hermanas, una llegada
tan importante como la de Jesús, hermanos y hermanas. En ese versículo 36 Jesús nos está diciendo requiere vigilancia constante y permanente. Esa es la actitud, sin bajar la guardia. Como el que va a hacer algo y se enrolla las mangas, hermanos y hermanas, ¿no? Para meterle mano. La vigilancia tiene que ser constante y permanente. ¿Qué me puede provocar a mí que no sea constante y permanente cuando la descuido? ¿Por qué? Por darle prioridad a otras cosas en la vida que deberían de estar en segundo grado. No es que no te ocupes de ellas, pero deberían estar en segundo grado. Hay promesa, hermanos y hermanas, dice Jesucristo en el versículo 37, de felicidad para el que está con la cintura ceñida, hermanos y hermanas, con lámparas encendidas, para el que está en vigilancia constante y permanente, poniendo las cosas de Dios en primer lugar y las cosas del mundo en segundo lugar, aunque me tengo que ocupar de ellas. Mira lo que dice el versículo 37 de hoy: felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Fíjate que aquí como que se han invertido los roles y el papel. El dueño, hermanos y hermanas, se vuelve el empleado y empieza a servir al empleado que se ha convertido en el dueño. Eso es lo que vemos nosotros. Estoy esperándolo a él como mi Señor y de repente, pues yo creo que me va a servir, que yo tengo que servirle a él y es él el que viene a servirme. De hecho, eso nosotros lo vimos, hermanos y hermanas, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 4 al 17, en la cena del Señor, en la última cena del Señor. Cuando Jesucristo, ¿qué hizo? En el lavatorio de los pies. Se humilló, se rebajó, se hizo el siervo de todos. Y entonces es el Señor el que me está sirviendo. Eso significa un montón para nosotros, hermanos y hermanas. La alegría es desbordante, que el Señor siempre, ese ha sido su moto de vida, ¿no? Ese ha sido su refrán de vida. Yo he venido a servir y no a ser servido. Y esta felicidad se continúa repitiendo, dice el versículo 38, que es prácticamente el último versículo de este texto. Y si es la medianoche o la madrugada cuando llega y los encuentra así felices esos sirvientes, hermanos y hermanas, esa felicidad es fruto de la vigilancia total, siempre. Siempre listo, tuyo, hermanos y hermanas, siempre preparados para entrar en acción en las cosas de Dios. Dios siempre primero, hermanos y hermanas, Dios siempre primero. Y todo lo demás en segundo lugar. De hecho, la familia tiene que estar en segundo lugar, pero no por eso no tengo que cuidarla y estar con ella y cumplir con mis deberes y obligaciones. Pero esa es la felicidad que provoca esto. Esta felicidad, hermanos y hermanas, que nosotros estamos viendo aquí, es una felicidad que tiene que ver con el futuro y con el mañana. Con la felicidad en el fin de los tiempos. Y fíjate cómo ha sido Jesucristo, nuestro Señor, en todo lo que nos enseña. Cristo no solamente quiere que estemos felices durante la vida que estamos viviendo en esta tierra donde nos movemos, existimos y vivimos. Él quiere que estemos felices aquí en la tierra. Pero también Jesucristo quiere que estemos felices en el final de los tiempos. Y eso es una bendición, hermanos y hermanas. Y piensa hoy en eso. Cristo no nos quiere ver tristes, desesperados, sin fuerzas, hermanos y hermanas, deprimidos, alocados en el fin de los tiempos. Sino totalmente felices porque hicimos lo que teníamos que hacer y no nos volvimos locos, hermanos y hermanas. Por lo tanto, esto para ti y para mí debe ser importante recordarlo en ese sentido. Ayer nosotros estábamos hablando, hermanos y hermanas, sobre el verdadero y auténtico sentido de la vida. Y allí Jesucristo ayer nos decía, no está la vida en el poseer, no está la vida en el poseer, sino en el ser. ¿En el ser qué? Ser hijo de Dios. Ser hija de Dios. Eso es lo que le da sentido a mi vida. Y ayer nosotros lo vimos, hermanos y hermanas, en términos de aquel hombre que vino solicitando un favor por parte de Cristo que interviniera y decidiera ante la división de una herencia de un hermano mayor que no quería compartirla con su hermano menor. No. Entonces Cristo hablaba ahí de no está la vida en el poseer y en el verdadero sentido y auténtico sentido de la vida, hermanos y hermanas, que viene de las cosas de Dios. Ahora,
Nosotros vimos ese texto ayer y hoy vemos este texto que nos está hablando acerca de esta vigilante espera, hermanos y hermanas, que siempre debe ser constante y siempre debe ser permanente. Y se saltó la iglesia unos cuantos versículos que son importantes para nosotros. Los versículos 22 al 34 del capítulo 12 no los vimos. Y esto hay que tenerlo en mente para poder entender los de hoy. Donde terminaba el versículo de ayer último del capítulo que estábamos viendo, hermanos y hermanas, comenzaba este versículo 22 al 34. Y donde termina este 34, comienza el 35, que es lo que estamos viendo hoy. ¿Y por qué te señalo esto? Es importante tener esto en mente. Porque esos versículos 22 al 34 dan base a entender por qué nuestra vigilancia debe ser constante y permanente, enfocado en las cosas de Dios y en segundo lugar las cosas del mundo que tenemos que atender también. No inquietarnos por cómo viviremos. Eso es lo que discutió Jesucristo en esos versículos 22 al 34 que no están hoy aquí, pero tenemos que tenerlo en mente. No te inquietes por cómo vas a vivir. Eso es lo que Jesucristo presenta. Y hay unos versículos aquí que son interesantes que lo tengamos en mente. Mira cómo dice el versículo 22. Para aquellos que Él le pide, no se inquieten por cómo vivirán. No se atormenten por su vida por cuestiones de alimentos, ni por su cuerpo por cuestiones de ropa. O sea, no seamos exagerados, hermanos y hermanas. No sobreacumulemos lo básico, lo esencial, lo necesario. Muy bien. Pero hay gente que en el mundo, hermanos y hermanas, se envuelve en unas cuestiones acerca de la vida, de ropa, pues, fashion, de marca, de moda, que requiere gasto, inversión de dinero, sumas altas. Significa que tendré que trabajar horas extra para tenerlo y descuidar un montón de cosas para poder conseguirlo. Entonces no tendré tiempo para el apostolado, no tendré tiempo para la iglesia, no tendré tiempo para el movimiento cristiano. ¿Estás viendo? Preocúpate por el cuerpo, preocúpate por lo que vas a comer, hermanos y hermanas, y por las cuestiones de alimento, pero no te sobrepreocupes. Estas cosas son las que pueden desviarnos de esa constante y permanente vigilancia por la llegada de Cristo. El versículo 23 también. Miren que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Claro que sí. La vida, ¿qué vida? La vida de Dios. ¿Qué vida de Dios? La vida eterna, la vida de estar junto a nuestro Señor. Esa vida es mucho más importante que el cuerpo, donde yo debería invertir más tiempo, no es tanto en las cosas del cuerpo. Invierte tiempo, pero no tanto. El alimento sí, en el vestido sí, pero no tanto. Invierte en la vida, porque esa vida es la vida que viene después de la muerte. Es tu inmortalidad. Es sobrevivir a este mundo, hermanos y hermanas. Versículo 25. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? O sea, ¿por qué yo voy a estar preocupado por añadirle algo más al mundo que yo no le puedo añadir? ¿Ah? ¿Puedes tú añadirle una estrella al cielo? ¿Por qué me voy a preocupar yo por eso? ¿Por qué voy a estar yo insistiendo por eso? ¿Puedo añadirle yo una hoja más a un árbol? No, hermanos y hermanas, son cosas necias. O sea, no te pongas en esta vida a añadirle cosas que tú no puedes hacer. Por eso es que Cristo dice, tú no puedes añadirle ni tan siquiera 1 centímetro a tu estatura. Ya está, no puedes con eso. Hay cosas que tal vez nos afanamos, hermanos y hermanas, y nunca cambiarán. Nunca podemos hacer que se transformen en este mundo porque simplemente no nos compete a nosotros y no está en estas manos. Eso hay que distinguirlo porque eso desenfoca. Porque eso te hace que salir de la vigilancia constante, permanente, de tener ceñida la cintura, de tener las lámparas encendidas. Estás viendo por dónde va Cristo. De hecho, en el versículo 29 dijo, no estén pendientes de lo que comerán o beberán. No se atormenten. Y vuelve a darle énfasis en eso, en el comer, en el beber. Porque a veces somos exagerados. Estamos sobrepesos, hermanos y hermanas, sí. A veces estamos sobrepeso porque comemos y comemos y comemos. Eso es un signo, hermano, de lo que está diciendo Cristo aquí. Algunos viven para comer. Cuidado con eso. Y luego dice en el 31, busquen más bien el reino en primer lugar. Esa es la exhortación. Busquen el reino, las cosas de Dios y las cosas espirituales. Y se le darán también esas cosas. ¿Ah? ¿Viste? Justo equilibrio.
se te va a dar vestimenta, se te va a dar alimento, casa. O sea, ¿en qué sentido lo vas a conseguir? Porque se te va a permitir hacerlo. Puedes hacer, hay que trabajar, hay que ganar dinero, hay que tener casa, hay que comer, hay que vestir. Claro que sí, hay que cogerse unas vacacioncitas. Nadie está diciendo que no, hermanos y hermanas. Pero primero, Dios. Por delante, Dios. Eso es lo que está diciendo. Si lo haces, lo demás vendrá por añadidura también. Y se les darán también esas cosas. Ya en el versículo 32, hermanos y hermanas, dice: no temas, pequeño rebaño, porque esto sí nos da miedo, estas preocupaciones de la vida. Porque al Padre de ustedes le agradó darles el reino. O sea que es voluntad de Dios darnos su presencia en su reino. Es voluntad de Dios darnos su obra. Eso es reino. Eso es hacer reino con nosotros. Esa es la voluntad de Dios. O sea, eso es lo que Dios está dispuesto a darnos. No otra cosa. Dios está siempre dispuesto a darnos las cosas de Dios, no otra cosa. Y finalmente, hermanos y hermanas, un sabio consejo que siempre hemos recordado, termina Jesucristo en el versículo 34 diciendo: porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Esta es la exhortación que tenemos nosotros para hoy, para ubicarnos en el camino que lleva a la vida eterna, hermanos y hermanas, poniendo en orden toda la vida y en equilibrio. ¿A qué conclusión podríamos llegar hoy, hermanos y hermanas, con este mensaje crucial que nos ha enviado Jesucristo hoy? Pues mira, hermanos y hermanas, déjame decirte algo. Lo cierto es que el pequeño rebaño de Jesús al cual pertenecemos tú y yo en nuestra vida, Jesús nos reúne, ¿verdad?, a los discípulos que Dios eligió para que creyeran en su Hijo. Si tú estás en la iglesia, si tú estás en las cosas de Dios, hemos sido elegidos por parte de Jesús. Somos ese pequeño rebaño. Somos parte de las cosas de Dios. En ningún lugar de la Escritura, hermanos y hermanas, Jesús deja creer que con el tiempo la mayoría de la humanidad se convertirá. Al leer profundamente los 4 evangelios, hermanos y hermanas, nos damos cuenta de esa realidad. En ningún lugar de la Sagrada Escritura Jesús deja creer que con el tiempo la mayoría de la humanidad se convertirá. No será alcanzada por todos. Por eso el infierno, por eso el juicio está ahí. Hay gente que lamentablemente no llegarán, y esto nos debe poner a nosotros, hermanos y hermanas, en prioridad para esta constante y permanente vigilancia, que es lo que Jesucristo nos está pidiendo a todos nosotros hoy, hermanos y hermanas. Mira, y sobre todo verlo desde este punto de vista. Estamos en el siglo XXI, tú y yo. Estamos viendo ciertos acontecimientos que como que nos dejan saber y nos llevan a pensar, hermanos y hermanas, que dentro de poco, si no ya, casi todos los países, la Iglesia Católica se está convirtiendo en minoría, aunque no lo creas, ¿verdad? Y esto está sucediendo frecuentemente y en una iglesia discriminada. Hoy mismo en Estados Unidos, nosotros los católicos somos minoría. La mayoría de feligreses lo tiene otra religión, no la católica, para que tengas un ejemplo. Y dime si en Estados Unidos no hay una gran discriminación contra la Iglesia Católica, especialmente por otras religiones, ¿verdad? Hay que decirlo, hermanos y hermanas, estas cosas se ven. Por eso Jesús pide el desprendimiento, hermanos y hermanas, que eso está en el Evangelio de hoy. Hoy parece Jesús decirnos y precisarnos sobre todo, lo que realmente debemos estar haciendo. Lo importante para nuestra iglesia no es construir instituciones, hermanos y hermanas, poderosas. Se nos va la vida a veces en la compra de terrenos, en la edificación de grandes templos, hermanos y hermanas, parroquias a nivel faraónico, ¿verdad? Y se va gran parte de la vida de muchos de nosotros en estas cosas, la vida, ¿verdad? Eso también nos desvía de las cosas de Dios. Eso también nos desvía de las cosas que tenemos que hacer.
Y sobre todo a veces en algunos países la iglesia se ha puesto como en un pedestal de puesto de mando en la sociedad, hermanos y hermanas. Pues con esto tenemos que tener sumo cuidado. Eso en el sentido, pues, de iglesia como institución, hermanos y hermanas. Estar haciendo lo importante para la iglesia no es entonces estar metido en esas cosas la iglesia, hermanos y hermanas. Es darle prioridad al regreso de Jesucristo el Señor. Es darle prioridad a guardar la venida de Cristo. Es darle prioridad a esa vigilante y constante y permanente, hermanos y hermanas, espera, listos para la acción de la llegada del Maestro. Listas para dejar sus cosas, hermanas y hermanas. Estén donde estén. ¿Puedo yo soltar las cosas para dedicarme a Dios? Soltar la iglesia, las cosas para dedicarse a prepararse a Dios. Esas son las cosas que tenemos que pensar. Es una exhortación, es un examen de conciencia lo que estamos hablando, no una crítica, ni estamos persiguiendo a nuestra propia iglesia, hermanos y hermanas. Por lo tanto, ahí está la prioridad de nuestra iglesia, hermanos y hermanas, soltar en el momento que sea, cuando el Señor lo pida, porque el Señor lo va a pedir. La iglesia va a tener que volverse nuevamente una iglesia caminante, una iglesia misionera, en todos los aspectos. El Evangelio no está, hermanos y hermanas, solo enfocado en la religión, cuidado, no, sino en el anuncio de la última etapa de la historia de la humanidad. Este gran libro contiene consejos para que tú y yo nos preparemos precisamente, hermanos y hermanas, en ese anuncio que nos hace de la última etapa de la historia de la humanidad en la que estamos todos envueltos. Hay un gran énfasis en la vida de Jesús, hermanos y hermanas, en esto de un pueblo, en esto de una comunidad, en esto de una iglesia, en esto de una familia, que también es iglesia doméstica, un énfasis con necesidad de preparar el regreso de Jesús. Hermanos y hermanas, hay un gran énfasis en eso. Por eso, escucha la exhortación otra vez, tengan puesto las ropas de trabajo. Las ropas del trabajo, manos en el arado, en los duros trabajos del Evangelio, y tengamos esas lámparas encendidas. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso nosotros mañana con un nuevo evangelio y nueva evangelización a través de la meditación y la reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro Dios del cielo. Te va a ir bonito y sobre todo serás bendecido.